Un saludo a todos de la Semana Tomista desde São Paulo, en Brasil. Soy el padre João Henrique de la Arquidiócesis de São Paulo. Bien, me gustaría mucho estar con vosotros presencialmente en esta semana, pero por acontecimientos de la vida no pudo estar. Entonces aquí sigue mi artículo que voy a leer. Os pido un poco de paciencia con el español limitado, pero bien, pienso que podrán entender. El título es Separación metafísica y verdadera religión. Empecemos. El objetivo de este artículo es proponer algunas consideraciones filosóficas sobre la verdadera religión a partir del comentario de Santo Tomás al De Trinitate de Boecio, especialmente la noción de separación que nuestro autor aplica a la metafísica en este comentario. En su iniciación a Saint Thomas d'Aquin, Torel, el famoso autor dominico, escribe sobre este comentario. Apenas como una introducción de la obra, una contextualización. Esta obra, de la que tenemos uno de los raros autógrafos de Tomás, fue escrita durante su primera estancia de enseñanza en París, durante los años 1257-58 o principios de 1259. Entre la mitad de Veritate y el comienzo de Contra Gentiles. Tomás es el único autor del siglo XIII que ha comentado este texto. La obra está inacabada y la exposición del texto de Trinitate de Boecio es breve. Las cuestiones desarrolladas versan sobre el conocimiento humano de Dios. Es en esta ocasión cuando realiza sus elaboraciones más profundas sobre la filosofía de las ciencias. Bien, empecemos entonces. Terminada la citación. En este comentario, queriendo defender la división de las disciplinas especulativas en tres, física, matemáticas y metafísica, Santo Tomás distingue entre abstracción y separación. Comprender esta distinción es de gran importancia para entender la mente del doctor Angélico sobre diferentes cuestiones. Naturalmente, esta distinción se ha estudiado ampliamente y se le han dado diversas interpretaciones. Este artículo supone una de estas interpretaciones sin pretender justificarla, dados los límites del espacio y del tema. En la cuestión 5, artículo 1, corpus 2, parágrafo 2 del corpus, seguimos en el texto el texto con las indicaciones que se encuentran en Corpus Thomisticum. Bien, en la cuestión 5, artículo 1, Corpus 2, Santo Tomás afirma que es propio de lo especulable, es decir, del objeto del intelecto, en cuanto especulable, ser inmaterial, puesto que el intelecto mismo es inmaterial. Detrás de esto se encuentra el corazón de la gnosiología aristotélica y sobre todo tomista, a saber, algo es inteligible en cuanto es inmaterial, de modo que puede decirse que la finalidad de todo el aparato sensorial humano es preparar objetos aptos para la operación del intelecto agente, el cual, al elevar estos objetos a una condición superior de completa inmaterialidad, los hace inteligibles. Santo Tomás dice, en la misma sección, que el hecho de que lo especulable se aplique o no a la materia y al movimiento le conviene en cuanto especulable, de modo que es un criterio para distinguir las ciencias, ya que se distinguen según las distinciones de sus objetos, es decir, según la distinción de lo especulable. En el párrafo siguiente, el corpus 3, Tomás, estamos todavía en la cuestión 5, artículo 1, Tomás afirma que algunos especulables dependen de la materia según el ser. Ahora bien, en Corpus 2, el párrafo anterior, se decía que todo especulable es inmaterial,
porque el objeto propio del intelecto, es decir, aquello que se produce en él y, estando presente, permite la intelección, es inmaterial. En otras palabras, se podría decir, el verbo mental que el intelecto produce y en el que entiende es inmaterial. Tomás, sin embargo, no menciona el verbo mental en este comentario. Este modo de decir como aquel en el que entiende, lo saqué del comentario que hace al prólogo del Evangelio según San Juan. En Corpus 3 se dice que algunos especulables dependen de la materia en cuanto al objeto extramental que representan en la mente, que hacen presente en la mente. Pero el párrafo continúa con otra distinción. De los especulables que dependen según el ser de la materia, algunos, los objetos matemáticos, pueden entenderse sin materia. Es decir, en cuanto se entienden con cierta simplicidad, con solo la sustancia implicada. Por ejemplo, para entender número no hace falta entender cierta forma y cierta materia determinada. Del mismo modo que para entender hombre hace falta entender racional y animal, o algo así. Entender sin materia, por tanto, significa aquí entender la cantidad compuesta solo con la sustancia. También se podría decir entender la cantidad a la manera, al modo de la sustancia, prescindiendo de cualquier cualidad. En efecto, en el artículo 3, Corpus 2, todavía en la cuestión 5, Santo Tomás dice que hay un orden entre los accidentes, por el que la cantidad puede entenderse sin cualidades y no al revés, por lo que se dice que es comprensible la cantidad sin materia sensible, solo con materia inteligible. Nótese que aquí materia sensible no significa lo particular, como esta mesa concreta, sino lo universal, como la mesa. No es la materia que llamamos signata. Llegados a este punto, cabe mencionar dos consideraciones que nos ayudan a comprender la actualidad del texto. Por un lado, el orden de los accidentes, presentado primero en la lógica, se justifica finalmente en la metafísica, ya que la cantidad, que significa divisibilidad en partes, es una manifestación de la debilidad o imperfección de la unidad y, como tal, es el accidente más propio de los entes que conocemos, que comprendemos, los entes materiales. Sin embargo, el simple hecho de que podamos pensar el ente sin pensar la cantidad es ya un indicio de la existencia de sustancias separadas, al menos nuestra propia alma, que piensa estas cosas. Por otra parte, si esta primera división de las disciplinas especulativas en física, matemáticas y metafísica que Tomás trata de justificar con las distinciones aquí indicadas, parece hoy inadecuada, ello se debe en parte al nuevo modo de proceder de las ciencias, particularmente de la física, la reina de las ciencias, digamos, materiales, que suele detenerse en su matematización, es decir, carece del esfuerzo por conocer algo nuevo sobre la esencia de las cosas, a partir de los nuevos experimentos y pruebas. Volviendo al artículo 3, Corpus, párrafo 2, Santo Tomás dice que cuando el intelecto comprende dos objetos por separado, sin afirmar que estén o no separados secundum rem, esto es, fuera de la mente, en la cosa, cabe hablar de abstracción. Nótese que abstracción no significa aquí la producción de una especie inteligible a partir del fantasma, sino la comprensión separada de cosas que se dan juntas fuera de la mente. Por ejemplo, ejemplos que hace San Tomás en el texto. Hay abstracción cuando entendemos blancura sin considerar hombre, el hombre que es blanco.
letra sin sílaba, círculo sin semicírculo y hombre sin pie. Pero no hay abstracción cuando entendemos, por ejemplo, hombre sin entender piedra, ya que hombre y piedra no son objetos que estén unidos segundo un ren. Por otra parte, cuando el intelecto distingue entre dos objetos diciendo que uno no está en el otro, cabe hablar de separación. Pero la sustancia, una cita de Tomás, pero la sustancia, que es la materia inteligible de la cantidad, puede ser sin cantidad. De ahí que considerar la sustancia sin cantidad pertenezca más al género de la separación que al de la abstracción. Por tanto, dado que al metafísico, termina la cita, por tanto, dado que al metafísico le corresponde al estudio de la sustancia en cuanto tal, y que la sustancia puede de hecho ser sin cantidad, o mejor dicho, dado que la cantidad señala una imperfección de la sustancia y que, por tanto, el estudio de la sustancia en cuanto tal exige prescindir de la cantidad, porque si se estudia la sustancia en cuanto tal, tenemos que estudiarla en el sentido más propio, ¿no? Entonces, es más correcto decir que la metafísica procede por una separación y no por una abstracción. Aquí se impone una explicación para interpretar mejor el texto. Al atribuir a la metafísica una distinción del intelecto según la operación por la que compone y divide, ya que dice el doctor Angélico en el texto, es por esta operación, esto es por la segunda operación del intelecto, por la que se afirma la separación del objeto de la metafísica de la materia. Al atribuir entonces a la metafísica una distinción del intelecto según la operación por la que compone y divide, Tomás está afirmando implícitamente que el intelecto humano no conoce ninguna sustancia separada de la cantidad, sino indirectamente, a través de las sustancias unidas a la cantidad. De lo contrario, no cabría composición y división, ya que estaríamos aprehendiendo algo que no puede componerse ni dividirse, como son las sustancias separadas. Por la misma razón se dice que la metafísica hace una separación, porque depende de una distinción mental de dos cosas que están unidas, es decir, la sustancia y su cantidad. Esta separación debe ser mejor explicada, pero antes notemos de nuevo que la posibilidad de separar sustancia y cantidad a partir de la inteligencia de sustancias cuantitativas, es decir, de sustancias materiales, atestigua el hecho de que el intelecto entiende estas sustancias cuantitativas materiales a su manera, es decir, según la propia inmaterialidad del intelecto. Por eso dice Santo Tomás que la sustancia, una vez eliminados los accidentes, permanece comprensible solo para el intelecto, por lo que las potencias sensibles no llegan a la comprensión de la sustancia. Esto es una citación. En este punto, y para explicar mejor la separación metafísica, conviene mencionar lo que Santo Tomás llama trascender la imaginación. En el prefacio, la tercera parte, que comienza con la cuestión 5, son 6 cuestiones en total, en el comentario al De Trinitate de Boecio. El doctor Angélico dice que, una cita, las cosas divinas por su naturaleza son tales que solo son conocidas por el intelecto. Por tanto, si alguien quiere seguir la imaginación al considerarlas, no podrá entender, porque ellas mismas no son inteligibles de este modo. Terminemos la citación. Trascender la imaginación significa no solo pensar en objetos no imaginables, como el acto, la sustancia y el ente, pensados en cuanto tales. Porque esto pueden hacer todos los adultos con un mínimo de educación, sino también afirmar la separabilidad de estos objetos. La imaginación sigue presente en esta operación, pero solo como soporte de un especulable no imaginable. Es decir, el fantasma sigue siendo necesario
pero ya no como objeto. En otras palabras, el perfeccionamiento de la vida sensible interna, que es guiada por el intelecto, le permite al intelecto, pasar de aprender objetos como animal, hombre, que también son representables por las potencias sensibles, a aprender a partir de estos objetos contenidos que la sensibilidad no puede alcanzar, como la sustancia en cuanto tal. Quien comprende que estos contenidos no implican materia y sensibilidad per se, sino que se alcanzan con la ayuda de un soporte sensible, trasciende la imaginación. Además de la debilidad natural del intelecto humano, la condición de ignorancia en la que se encuentra la humanidad, de raíz primera en el pecado original, explica el gran número de personas que no trascienden la imaginación. De hecho, Santo Tomás, cuando se pregunta en la Suma Teológica si el alma es un cuerpo, dice lo siguiente: hay que suponer que se dice que el alma es el primer principio de la vida en los que viven con nosotros, apud nos en latín. La vida, sin embargo, se manifiesta máximamente por una doble operación, es decir, la operación del conocimiento y la operación del movimiento. Pero los filósofos antiguos, incapaces de trascender la imaginación, ponían algún cuerpo como principio de estas operaciones, diciendo que solo los cuerpos eran cosas, res, y que todo lo que no fuera un cuerpo no era nada. Y según esto, decían que el alma era un cuerpo determinado. Esto está en la cuestión 75, artículo primero en el Corpus. Esta trampa que aprisiona la mente y el corazón no puede pasarse por alto. El propio San Agustín relata en sus confesiones la dificultad que tuvo para concebir la existencia de algo incorpóreo antes de su completa conversión al cristianismo, y que la filosofía de origen platónico le habría ayudado un poco en este proceso de liberación. Se puede leer los libros 5 a 7, en los que muestra que esta prisión materialista de la mente fue un verdadero escollo en su camino hacia Dios. Sin embargo, a pesar de esta dificultad y de la incapacidad de la naturaleza humana para alcanzar un conocimiento directo de los seres inmateriales, el hombre, por su propia naturaleza, se inclina hacia el conocimiento de estos seres. Por una parte, percibe su propio entendimiento, voluntad y las operaciones de su vida sensible, lo que supone una auténtica experiencia de lo inmaterial. Por otra parte, la inclinación natural de la voluntad contribuye al que el intelecto aprehenda el bien en cuanto tal, y además inclina al hombre hacia aquel bien que no puede encontrarse entre las cosas materiales. Así su corazón, ya hablando naturalmente, sin considerar la gracia todavía, así su corazón anhela cosas que no pueden ver, que no se pueden ver ni imaginar. Sin embargo, el hecho de que las operaciones cognitivas y apetitivas se perciben como secundarias, es un modo de decir de Tomás en la cuestión 87 de la primera parte de la Suma. El hecho de que las operaciones cognitivas y apetitivas se perciben como secundarias significa que la comprensión de su inmaterialidad no es inmediata y requiere estudio. De ahí la importancia, en términos filosóficos, de argumentos como el análisis aristotélico del movimiento, que permite una aprehensión rigurosa de las nociones de materia primera y forma sustancial. Porque argumentos como este conducen a una aprehensión precisa de ciertas nociones clave y aseguran a nuestras mentes débiles que estas nociones se refieren a seres reales. El análisis aristotélico del movimiento, por ejemplo, conduce a la comprensión de la forma sustancial y al hacerlo muestra también que es real, aunque no pueda imaginarse sino solo pensarse. La metafísica, por tanto, es el conocimiento riguroso de ese objeto, el ente común,
que es el punto natural de llegada de la mente humana. En efecto, es propio del desarrollo de esta mente pasar de lo visible a lo invisible, lo que permite una aprehensión superior de sí mismo, pues así conoce el hombre de su propia incorruptibilidad, por ejemplo, y al mismo tiempo una apertura a lo que está por encima de sí mismo. Santo Tomás dice, ¿no?, a comillas, hay algunos especulables que no dependen de la materia según su ser, porque pueden ser sin materia. La teología, es decir, la ciencia divina, trata de todas ellas en cuanto que lo principal conocido en ella es Dios. Y por otro nombre se llama metafísica, es decir, transfísica, en cuanto que se nos ocurre aprenderla después de la física, ya que nos es necesario pasar de las cosas sensibles a las insensibles. También se llama filosofía primera, en cuanto que todas las demás ciencias, recibiendo de ellas sus principios, las siguen. Esto está en De Trinitate, Super de Trinitate, cuestión 5, artículo primero, el corpus 3. La metafísica, por tanto, terminamos la citación, la metafísica, por tanto, al llevar a la perfección la aprehensión de la sustancia en cuanto tal y de este modo de lo real, que los sentidos no pueden conocer sino por accidente, completa el itinerario propio de la mente humana, del que puede decirse que es una apertura gradual a lo real, al ser. En este sentido, la metafísica es una expresión de la religiosidad natural del hombre. Por un lado, la filosofía primera pone de manifiesto el camino natural de la mente humana, de lo visible a lo invisible, y purifica así las tradiciones religiosas de falsas concepciones de la divinidad. Por otra parte, además de señalar la inmaterialidad de Dios, muestra que si es posible encontrarlo, se lo debe hacer, sobre todo por una vía interior, ya que lo que se encuentra en el alma humana es más real y perfecto que todo el universo material. Además, puesto que Dios es la causa primera y total de lo real que nos es conocido, podemos comprender que, como decía San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y somos, ¿no? Capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Y ellos sin arriesgar, comprender esto sin arriesgar la trascendencia radical del ser divino. En efecto, la mente humana tiende por naturaleza a conocer a un Dios más íntimo que nosotros y también más grande que nuestras más altas concepciones. Todavía no lo conoce por su propia esencia directamente, pero sí lo conoce. De hecho, la separación metafísica enseña que nadie ve a Dios, en cuanto que no es posible conocerlo en sí mismo por su propia esencia. Por tanto, la verdadera religión, si hace honor a su nombre y conecta al hombre con Dios, debe conducir a una nueva experiencia de lo real, como de hecho sucede con todos los cristianos que avanzan en el proceso de santificación, porque ellos tienen una aprehensión más profunda de lo real. Debe depender de una iniciativa de Dios mismo que visita el alma y sus potencias para darle lo que no puede por sí misma. En el caso del intelecto, esta visita está bien significada por la metáfora de una luz nueva que Santo Tomás aborda con agudeza al comienzo de su comentario al De Trinitate, cuando dice que la fe es una luz nueva que se superpone a la luz natural del intelecto agente. Una luz que, por ser superior, puede ser experimentada por el hombre como oscuridad, como el sol para los ojos de un murciélago. De todo esto se deduce que la separación metafísica abre al hombre a la realidad misma y le invita a la humildad. También se deduce que la verdadera religión, para elevar al hombre a lo que está separado de la materia, lo que, cabe señalar, completa simultáneamente su proceso natural de interiorización, depende esencialmente de un nuevo poder del Creador y no de prácticas y técnicas humanas o naturales. Esto es lo que llamamos gracia.
Y la esencia de la religión cristiana es la gracia comunicada por nuestro Señor Jesucristo, que también se presentó a los hombres visiblemente para ayudarles en este viaje, digamos así, metafísico de lo visible a lo invisible, tan dificultado por el pecado. Los sacramentos, en efecto, son una maravillosa expresión de la sabiduría divina, que sabe dar al hombre la realidad divina bajo el ropaje de las cosas humanas. Puede decirse, por tanto, que la separación metafísica es un proceso propio de la perfección mental del hombre. Le libera de los errores materialistas, le conduce a los bienes espirituales que le son propios, le abre al bien sobrenatural para el que ha sido creado, le permite estudiar mejor las realidades divinas que se le comunican en la verdadera y única religión. Por último, esta misma separación invita a la humildad y, si se realiza de verdad, protege de posibles intelectualismos, ayudando a aceptar desde la revelación que, como dice San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida seremos examinados en el amor. Bien, muchas gracias. Espero que se haya podido entender. Nuevamente, grandes saludos. Nos quedamos unidos en oración. Adiós.